Imagina la vida hace 400.000 años. Descubre cómo eran las primeras viviendas de nuestros ancestros. Te preguntas cómo sobrevivían en un mundo tan diferente. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento que viajas atrás en el tiempo, 400.000 años. Te encuentras en el Pleistoceno medio, un mundo muy diferente al que conoces. El paisaje es agreste, con extensos pastizales y bosques dispersos. Nuestros antepasados, los humanos arcaicos, luchaban por sobrevivir en este entorno hostil. Piensa en sus vidas diarias, sus desafíos, sus estrategias para encontrar comida y refugio. Ellos no tenían las comodidades que tenemos hoy. No había supermercados, ni casas de ladrillo, ni electricidad. Su supervivencia dependía de su ingenio y su capacidad de adaptación. Observa cómo aprendieron a usar herramientas de piedra para cazar y procesar alimentos, cómo construían refugios temporales para protegerse del clima extremo. Cada día era una lucha por la supervivencia. La caza era peligrosa, el clima impredecible y la amenaza constante de depredadores acechaba. Pero a pesar de todas estas dificultades, nuestros antepasados prosperaron, transmitiendo sus conocimientos y habilidades a las nuevas generaciones. Su capacidad de innovación y colaboración les permitió adaptarse y sobrevivir en un mundo brutal. Piensa en el planeta hace 400.000 años. El clima era mucho más frío que ahora, con periodos glaciales que cubrían vastas extensiones de tierra con hielo. Las temperaturas fluctuaban constantemente, creando un entorno impredecible. Imagina los vientos gélidos barriendo las llanuras, y la nieve cayendo sobre paisajes que hoy conocemos de forma muy diferente. Quizás te preguntes cómo era la vida con estas condiciones tan extremas. El nivel del mar era más bajo que en la actualidad, debido a la cantidad de agua congelada en los glaciares. Esto significaba que las masas de tierra estaban conectadas de maneras diferentes a como lo están ahora. Puedes imaginar puentes terrestres entre continentes, permitiendo la migración de animales y humanos a través de rutas que hoy están sumergidas bajo el océano. El paisaje se moldeaba constantemente por la erosión glacial, creando valles profundos y formaciones rocosas impresionantes. La actividad volcánica era intensa en algunas regiones, moldeando aún más el terreno y liberando gases a la atmósfera. Estos cambios geológicos y climáticos eran constantes y dramáticos, creando un mundo en perpetua transformación. Para nuestros ancestros, adaptarse a estas condiciones era esencial para la supervivencia. Imagina la fuerza de la naturaleza y su impacto en la vida cotidiana de nuestros antepasados. Imagina al Homo heidelbergensis, tu antepasado. Era más robusto que tú, con una complexión fuerte y una mandíbula prominente. Su cerebro, aunque más pequeño que el tuyo, era significativamente más grande que el de sus ancestros. Observa cómo sus rasgos faciales, aunque toscos a nuestros ojos, reflejan una inteligencia creciente, la capacidad de resolver problemas complejos para sobrevivir en un mundo hostil. Piensa en su altura, superior a la media humana actual. Sus extremidades eran largas y fuertes, perfectas para la caza y la recolección. Eran hábiles fabricantes de herramientas, utilizando piedras para tallar armas y raspadores. Ten en cuenta la importancia de estas herramientas para su supervivencia en un entorno tan exigente. El Homo heidelbergensis no solo era físicamente imponente, sino también socialmente complejo. Se cree que vivían en grupos cooperando para la caza y la protección. Imagina la comunicación entre ellos, probablemente a través de sonidos y gestos, sentando las bases para el desarrollo del lenguaje articulado que caracteriza a nuestra especie. Pero imagina esto. Un día, hace cientos de miles de años, tú, un Homo heidelbergensis, descubres algo increíble. Un tronco seco, golpeado por un rayo, empieza a arder. El fuego no es solo luz y calor, es protección contra los depredadores, una manera de cocinar la comida y hacerla más digerible, y un nuevo foco social alrededor del cual reunirse. De pronto la noche ya no es tan aterradora. El fuego ahuyenta a las fieras, te mantiene caliente y seco, y te permite extender tu actividad más allá del día. Piensa en la seguridad que te proporciona, en la posibilidad de calentar tus alimentos y hacerlos más fáciles de masticar y digerir. Es un cambio monumental en tu vida diaria. El control del fuego es un salto evolutivo gigantesco. Ya no dependes tanto del entorno para sobrevivir. Puedes mejorar tu alimentación, protegerte de los peligros nocturnos y, lo más importante, establecer comunidades más fuertes y cohesionadas alrededor de esta nueva fuente de calor y seguridad. Es el inicio de una nueva era para tu especie. El fuego cambió todo. Ahora, podías cocinar la carne, haciéndola más fácil de digerir,
y reduciendo el riesgo de enfermedades. Piensa en eso, un asado de bisonte, recién sacado del fuego, compartiendo la comida con tu tribu. Pero conseguir ese bisonte, eso requería estrategia. La caza era un trabajo en equipo, una danza coordinada de paciencia y fuerza. Imagínate acechando a tu presa, un enorme mamut, pastando despreocupadamente. Debías planificar cada movimiento, utilizando el terreno a tu favor. Tal vez una emboscada, utilizando trampas ingeniosas para dirigir al animal hacia un precipicio o una zona pantanosa. La colaboración era crucial. Cada miembro del grupo tenía un rol específico. La recolección también era vital. Raíces, frutos, bayas, sabías qué plantas eran comestibles y cuáles no. Esa sabiduría ancestral, transmitida de generación en generación, era tan importante como la habilidad para cazar. Tu supervivencia dependía de tu conocimiento del entorno y de tu capacidad para aprovechar todos sus recursos. La vida hace 400.000 años era una lucha constante por la supervivencia. Pero tú, con tu ingenio, tu fuerza y tu colaboración con tu grupo, lograbas superar los desafíos. La caza y la recolección eran las piezas clave de tu existencia. Te permitían alimentar a tu familia y asegurar la continuidad de tu tribu. Era un equilibrio delicado entre la necesidad y la inventiva. Imagina la escena, el fuego crepita, iluminando rostros cansados pero satisfechos después de una exitosa cacería. Tú eres parte de un grupo pequeño, quizás 20 o 30 individuos, todos relacionados entre sí por lazos familiares. La cooperación es vital. La caza de un gran animal requiere la fuerza y la coordinación de varios cazadores. Dentro de tu grupo hay individuos con más experiencia. Sus conocimientos son cruciales para la supervivencia. Aunque no hay una jerarquía rígida como la que conocemos hoy, algunos individuos tienen más influencia. Quizás sea el cazador más hábil, o el que mejor conoce el territorio, o aquel con mayor sabiduría para interpretar las señales de la naturaleza. Su voz cuenta, sus decisiones influyen en el grupo, pero no se trata de un poder absoluto, sino de respeto ganado por la experiencia y la capacidad de liderazgo. La colaboración es la clave. La distribución de los recursos, la toma de decisiones colectivas sobre dónde cazar o dónde establecer el campamento, todo se basa en la cooperación y el consenso. Las disputas, por supuesto, existen, pero se resuelven generalmente dentro del grupo, mediante la negociación o, en casos extremos, con la intervención de los miembros más respetados. La supervivencia depende de la unidad. Pero, ¿cómo se comunicaban? Imagina la dificultad. Sin escritura, sin un lenguaje articulado como el nuestro. Piensa en las señales, en los gestos, un gruñido, una mirada intensa, un golpe en el pecho, todo tenía un significado. Observando a los animales, aprendieron a imitar sus sonidos, a usar el cuerpo para expresar emociones y necesidades. El lenguaje, aún en sus inicios, era vital para la supervivencia del grupo. Hay varias teorías sobre cuándo surgió el lenguaje articulado. Algunos científicos creen que se desarrolló gradualmente, a partir de esas señales iniciales. Otros proponen que una mutación genética permitió la complejidad necesaria para formar palabras y frases. Lo que sí sabemos es que el lenguaje, fuese como fuese, jugó un papel crucial en la evolución humana, permitiendo una mejor cooperación y transmisión de conocimiento. Imagina la transmisión de información, cómo cazar mejor, dónde encontrar agua, cómo protegerse del frío. Todo esto se transmitía de generación en generación, no solo a través de la imitación, sino también mediante un lenguaje cada vez más sofisticado. Esa capacidad para compartir ideas y experiencias fue fundamental para el éxito de nuestros ancestros, permitiéndoles adaptarse a entornos cambiantes y construir una cultura colectiva. Pero la comunicación no era lo único que les permitía sobrevivir. Imagina la destreza que necesitabas para tallar una piedra tosca y convertirla en una herramienta afilada. Hablamos de hachas de mano, raspadores, las primeras puntas de lanza, toda una revolución tecnológica. Observa cómo, con golpes precisos, nuestros ancestros daban forma a la piedra, creando herramientas que les facilitaban la caza, el desuello de animales y la preparación de alimentos. Piensa en el esfuerzo, la precisión y el conocimiento que implicaba cada golpe. No era solo fuerza bruta, requería planificación, anticipación del resultado y una comprensión profunda de las propiedades de la piedra. Cada herramienta era una inversión de tiempo y energía, una muestra de ingenio y adaptación al entorno. ¿Te imaginas la satisfacción de haber creado algo tan útil con tus propias manos? Estas herramientas no eran objetos estáticos, eran extensiones de su cuerpo.
herramientas que amplificaban sus capacidades. Con ellas podían cazar animales más grandes y obtener más alimento. Podían construir estructuras más complejas para protegerse del frío y de los depredadores. La evolución de las herramientas de piedra refleja la evolución del cerebro y la capacidad de innovación de nuestros ancestros. Pero las herramientas solo eran parte de la solución. Imagina la inmensidad de la llanura africana, el sol abrasador del mediodía o el frío penetrante de la noche. Tú, con tus herramientas recién talladas, necesitabas un lugar seguro, un refugio donde protegerte de los elementos. La lluvia, el viento, el sol, todo amenazaba tu supervivencia. ¿Dónde encontrarías ese resguardo vital? Un simple hueco en una roca, una cueva poco profunda. Cualquier resquicio ofrecía una protección invaluable contra los caprichos del clima. Pero no solo el clima era un enemigo. Recuerda los depredadores, los animales gigantes y feroces que acechaban en la oscuridad. Tu refugio tenía que protegerte también de ellos, convertirse en un escudo contra las fauces hambrientas. La búsqueda de seguridad era una lucha constante. La ubicación del refugio era crucial. Debía estar cerca de fuentes de agua, pero suficientemente alejada de los lugares de caza para evitar atraer a los depredadores. Debía ser fácil de defender y ofrecer una protección adecuada contra el viento y la lluvia. Una decisión equivocada podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero las herramientas no bastaban. Necesitabas un lugar seguro, un refugio del implacable sol africano y de las feroces bestias nocturnas. Y ahí es donde la naturaleza te ofreció una solución ingeniosa: las cuevas. Imagínate, tú buscando protección en la oscuridad fresca de una cueva, el sonido del goteo del agua resonando en la distancia, un contraste absoluto con el calor abrasador del exterior. Esa cueva oscura y misteriosa se convertía en tu primer hogar, un espacio de seguridad que te brindaba descanso y protección. No todas las cuevas eran iguales, por supuesto. Algunas eran pequeñas y oscuras, ofreciendo apenas espacio para ti y tu familia. Otras verdaderas catedrales subterráneas, con amplias cámaras y recovecos que explorar. La elección dependía de la disponibilidad, de la cercanía a fuentes de agua y caza, y de la seguridad que ofrecía cada lugar. Debías evaluar cuidadosamente cada rincón, buscando la mejor protección contra los elementos y los depredadores. Pero las cuevas no eran la única opción. Los riscos rocosos, con sus salientes y pequeñas cavernas, también ofrecían cobijo. Quizás no la misma protección contra el frío o la lluvia que una cueva profunda, pero aún así un lugar mejor que la intemperie. Estos refugios naturales, aunque más expuestos, ofrecían una buena vista de los alrededores, una ventaja crucial para detectar posibles peligros a tiempo. La adaptación y la observación eran las claves para la supervivencia. Imagínate, hace 400.000 años, tú buscando refugio. No tenías cemento ni ladrillos, ¿verdad? Pero tenías ingenio. Observa cómo las primeras estructuras surgían de la necesidad. Empieza a comprender la importancia de la selección del lugar. Una cueva con una entrada protegida, una pequeña depresión en el terreno, o incluso el resguardo que ofrecían unas rocas grandes dispuestas estratégicamente. Las técnicas eran rudimentarias, pero efectivas. Piensa en la disposición de ramas y pieles de animales para crear paredes y techos. Observa cómo la tierra mezclada con fibras vegetales formaba una especie de argamasa, sellando grietas y ofreciendo mayor resistencia al viento y la lluvia. La simple superposición de piedras grandes formaba muros que, aunque no eran perfectos, ofrecían una barrera contra los elementos. A veces la naturaleza hacía gran parte del trabajo. Tú aprovechabas al máximo las cuevas y los abrigos rocosos naturales, adaptándolos a tus necesidades. Una simple barrera de piedras en la entrada de una cueva podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Incluso la simple acumulación de ramas y hojas servía como aislante contra el frío nocturno. Eran soluciones sencillas, pero increíblemente ingeniosas. Piensa en los materiales a tu alcance hace 400.000 años. No hay tiendas ni fábricas. Tu casa, tu refugio, depende de lo que la naturaleza te ofrece. Los huesos de animales cazados, robustos y resistentes, se convierten en una opción sólida. Imagina esos huesos de mamut, enormes, capaces de formar una estructura básica. Las pieles, gruesas y cálidas, protegen del frío y del viento, cubriendo las paredes de tu refugio improvisado. La madera, aunque menos duradera que el hueso, es abundante y fácil de manipular. Busca ramas fuertes, flexibles, para construir una estructura liviana pero resistente. Piensa en las posibilidades: un refugio con una forma semicircular o incluso un simple dosel sobre una roca.
La madera junto con las pieles te provee de una protección básica contra los elementos. Recuerda que cada pieza, cada hueso, cada rama es un paso hacia la seguridad y la supervivencia. Ahora, imagina cómo combinas estos materiales. Los huesos forman la base, una estructura sólida y resistente. Sobre ella, colocas capas de pieles, para aislar del frío. Las ramas de madera, entrelazadas, refuerzan la estructura, creando un espacio habitable. Esta es la magia de la improvisación, la inteligencia aplicada a la supervivencia. Tu ingenio es tu mejor herramienta, capaz de transformar recursos naturales en un refugio seguro. Imagina tu hogar, hace 400.000 años. No es una casa como la conoces, sino una estructura rudimentaria, un refugio contra los elementos. ¿Cómo se organizaban estos primeros asentamientos? Piensa en la proximidad a fuentes de agua, crucial para la supervivencia. La ubicación estratégica, cerca de un río o lago, influía directamente en la distribución de las viviendas, aprovechando la protección natural y el acceso al agua. La cercanía a zonas de caza también era fundamental. No se trataba de una planificación urbana, pero sí de una distribución espacial lógica, guiada por la necesidad de optimizar el acceso a recursos. Quizás veías pequeños grupos de viviendas, agrupadas de forma dispersa pero con cierta proximidad, un reflejo de la organización social de la época. Observa cómo la topografía del terreno también jugaba un papel importante. Las elevaciones naturales, las cuevas o los abrigos rocosos, ofrecían protección contra el viento y las inclemencias del tiempo. Estas características del entorno moldeaban la forma en que se disponían las viviendas, creando una especie de patrón orgánico en el asentamiento. Aunque no existía una planificación arquitectónica como la entendemos hoy, la distribución espacial de estas primeras viviendas revela una adaptación inteligente al entorno. Era una respuesta pragmática a las necesidades de supervivencia, una organización sencilla pero eficiente que permitía la coexistencia y la optimización de recursos en un mundo hostil. Piensa en Atapuerca, un lugar increíble. Allí en la Sierra de Atapuerca se han encontrado evidencias de asentamientos humanos de hace cientos de miles de años. Imagina a nuestros ancestros buscando refugio en cuevas, adaptando el espacio para protegerse del frío y los depredadores. Las herramientas de piedra que dejaron atrás nos cuentan mucho sobre su vida diaria, su ingenio y su capacidad de adaptación. Pero Atapuerca no es el único lugar. En otros yacimientos de todo el mundo encontramos rastros similares. Restos óseos, herramientas, huellas, todos estos indicios nos ayudan a reconstruir la vida de nuestros antepasados y a entender cómo se organizaban sus primeros asentamientos. Cada hallazgo es una pieza del rompecabezas que nos permite comprender mejor nuestro pasado. Imagínate la complejidad de construir un refugio en ese entorno, la necesidad de colaborar para sobrevivir. Estos primeros asentamientos, aunque rudimentarios, representan un paso gigantesco en la evolución humana, el inicio de una forma de vida más estable y organizada. Es fascinante pensar en la capacidad de adaptación y supervivencia de nuestros ancestros. Imagina a tus ancestras. Ellas no eran solo recolectoras. Mientras los hombres cazaban, las mujeres jugaban un papel fundamental en la construcción de las primeras viviendas. Observa cómo seleccionaban cuidadosamente las piedras, los huesos y las ramas, materiales que darían forma a sus refugios. Su conocimiento del entorno, su ingenio y su colaboración eran esenciales para crear espacios seguros y protegidos. Piensa en la organización. La construcción de una vivienda no era una tarea individual, sino un esfuerzo colectivo. Las mujeres, con su experiencia y su capacidad de trabajo en equipo, dirigían y coordinaban las tareas, asegurando la eficiencia y la solidez de la estructura. Su liderazgo era silencioso pero fundamental para la supervivencia del grupo. Además de la construcción, las mujeres se encargaban del acondicionamiento del hogar. Ellas se aseguraban de que el interior fuera confortable y seguro. La ubicación estratégica de la vivienda, la disposición del fuego, la protección contra el frío y los animales, todo ello formaba parte de su labor. Su conocimiento y destreza eran cruciales para la comodidad y la supervivencia de la familia. Pero no creas que la construcción de esas primeras viviendas era solo cosa de mujeres. Tú, como hombre de esa época, tenías un papel crucial. Imagina la fuerza que necesitabas para transportar las pesadas piedras, para talar árboles y preparar la madera, para excavar el suelo y crear una base sólida para el refugio familiar. Tu fuerza física era fundamental. Además de la fuerza bruta, tu ingenio era vital. Tenías que saber cómo organizar el trabajo, cómo coordinar con el resto del grupo,
para que la construcción fuese eficiente y se pudiera lograr antes del próximo invierno. Tu capacidad de liderazgo y planificación era tan importante como la fuerza física. Piensa en la protección que ofrecías a tu familia. La seguridad del hogar era tu responsabilidad. No solo construías la vivienda, sino que también la defendías de los depredadores y de otros grupos humanos. Tu rol como protector era esencial para la supervivencia del grupo. Pero esas piedras no solo servían para construir, ¿sabes? Imagina la noche, el viento silbando entre las rocas y de repente un rugido. Un oso pardo, hambriento y enorme, se acerca a tu pequeña vivienda. La entrada, estrecha y cuidadosamente construida, era tu primera línea de defensa. Debías asegurarte de que ningún depredador pudiera acceder fácilmente a tu refugio. Ese era el trabajo de todos, hombres y mujeres, unidos para protegerse. Además de la entrada, pensabas en otras estrategias. Quizás una hoguera, creando una barrera de luz y calor que disuadiera a los animales. El humo también servía, anunciando tu presencia y alejando a algunos depredadores. Y recuerda, la ubicación era crucial. Elegir un lugar elevado, con buena visibilidad y difícil acceso, era vital para la supervivencia de tu familia. A veces, la cooperación era fundamental. Si un grupo de familias se asentaba cerca, se ayudaban mutuamente en caso de ataque. Imagínate, varios hombres armados con lanzas, protegiendo a las mujeres y niños, haciendo retroceder a un grupo de hienas hambrientas. La solidaridad era una herramienta de supervivencia tan importante como las piedras y el fuego. Pero esa pequeña vivienda tenía algo más que piedras. Fuego. Imagina el calor que te daba en esas noches gélidas. Un calor que te protegía no solo del frío, sino también de las sombras que acechaban afuera. El fuego era tu aliado, un guardián que alejaba a las fieras con su luz y su crepitar. Era la diferencia entre la vida y la muerte en un mundo hostil. Más que calor, el fuego te ofrecía seguridad. Era una barrera contra los depredadores, una luz que iluminaba tu hogar y alejaba las tinieblas, los miedos que te rondaban en la oscuridad. La llama era un símbolo de esperanza, de vida en medio de la inmensidad y la peligrosidad del mundo prehistórico. Pero el fuego era mucho más que eso. Piensa en la carne asada, más fácil de masticar y digerir, más nutritiva. El fuego te permitía cocinar, haciendo tu comida más segura y saludable. Imagina el olor a carne cocinándose, un aroma que te llenaba de placer y satisfacción después de una larga jornada de caza o recolección. Además, el fuego te servía para endurecer las puntas de tus lanzas, haciéndolas más letales y eficaces para la caza. Era una herramienta fundamental para la supervivencia, un elemento esencial que te permitía transformar tu entorno y adaptarte a las duras condiciones de la vida prehistórica. El fuego, tu mejor amigo en un mundo inhóspito. Imagina tu día a día. Te despiertas con el sol, o más bien con la luz que se filtra entre las piedras de tu hogar. El frío aún persiste, pero el fuego del hogar te ofrece un poco de calor. Tu primera tarea es buscar agua, quizás en un arroyo cercano. Luego debes recolectar comida, raíces, frutos, quizás algún animal pequeño que puedas cazar con tus herramientas de piedra. Después de comer, toca el trabajo. Tal vez tengas que fabricar nuevas herramientas, afilar las que ya tienes, o reparar tu vivienda. La vida no es fácil, pero es tu vida, y la sobrevives día a día con ingenio y esfuerzo. Compartirás tus tareas con otros miembros de tu grupo, ayudándoos mutuamente. Al caer la tarde, el fuego vuelve a ser tu refugio. Te reúnes con los tuyos, compartiendo historias, quizás alguna canción ancestral, mientras la oscuridad envuelve el paisaje. El frío se intensifica, pero el calor del fuego y la compañía de tu tribu te mantienen a salvo hasta el amanecer del siguiente día. Y así, día tras día, construyes tu vida en este mundo antiguo. Piensa en tu hogar, ¿verdad? No es cualquier sitio. Debía estar cerca de un río o un lago, ¿no? El agua era fundamental para beber, para cocinar y para que los animales se acercaran. La proximidad a fuentes de agua era clave para la supervivencia. Imagínate tener que caminar kilómetros cada día solo para beber. El esfuerzo era enorme, así que la cercanía del agua era un factor determinante. Además del agua, la caza era esencial. Tu asentamiento necesitaba estar cerca de zonas donde abundaran los animales, ciervos, bisontes. ¿Te imaginas tener que recorrer grandes distancias para encontrar comida? Era agotador y peligroso. Por eso la ubicación estratégica cerca de zonas de caza era vital para la seguridad alimentaria de tu grupo. Y no te olvides del abrigo y la protección. Una cueva, un saliente rocoso, un lugar que te ofreciera refugio del viento, la lluvia y el frío extremo del invierno.
La protección natural era fundamental para tu supervivencia. Un lugar expuesto a los elementos era sencillamente inviable. La seguridad era tan importante como el acceso al agua y a la comida. Imagina la vida en tu pequeña comunidad, hace 400.000 años. El nacimiento de un bebé era un evento crucial, un nuevo miembro para la tribu, una boca más que alimentar, pero también un futuro cazador o recolector. Las mujeres, expertas en el parto, seguramente compartían sus conocimientos y se apoyaban mutuamente en esos momentos. El llanto del recién nacido, un sonido esperanzador en medio de la dura realidad de la supervivencia. La muerte, por otro lado, era algo mucho más frecuente. Enfermedades, accidentes, ataques de animales, la vida era frágil. ¿Cómo se despedían de sus seres queridos? No lo sabemos con certeza, pero existen indicios de que realizaban rituales funerarios, enterrando a sus muertos con objetos de valor o herramientas, quizás como una forma de acompañarles en su viaje al más allá o de honrar su memoria. Piensa en ello. En esos rituales, seguramente se transmitían historias, creencias y conocimientos de generación en generación, reforzando los lazos comunitarios y transmitiendo la cultura. Estos ritos, aunque desconocidos en sus detalles específicos, nos hablan de una complejidad social sorprendente en nuestros antepasados. Imaginar esos momentos es adentrarse en el corazón mismo de la humanidad. Pero la vida no era solo sobrevivir. Tú aprendías desde pequeño. Observabas a los adultos, imitabas sus movimientos, y poco a poco te convertías en un experto en la fabricación de herramientas de piedra. La habilidad para tallar una lanza, afilar una cuchilla, era vital, y se transmitía de generación en generación, a través de la práctica constante y la observación atenta de los maestros artesanos de tu tribu. El fuego, esa maravilla que te protegía del frío y de las fieras, también era un saber ancestral. Aprendías a encenderlo frotando maderas, a controlarlo, a mantenerlo vivo. Era una responsabilidad crucial, y la forma en que se enseñaba era a través de la repetición, la demostración y la paciencia. Un adulto te guiaba, te corregía, te mostraba los secretos de este poder elemental. La caza, la pesca, la recolección. Cada una de estas actividades era un arte que se aprendía con el tiempo. No era solo cuestión de fuerza, sino de estrategia, de conocimiento del entorno, de saber leer las señales de la naturaleza. Los más experimentados te enseñaban a reconocer las huellas de los animales, a seguir sus rastros, a preparar las trampas, a usar las armas con precisión y eficacia. Era una transmisión de sabiduría vital para la supervivencia de tu grupo. Pero imagina esto, tú, hace 400.000 años, ya no solo creabas herramientas, sino que empezabas a expresar algo más profundo. En las paredes de una cueva, con pigmentos naturales obtenidos de plantas o minerales, dejabas tu huella. Un trazo rojo, quizás una mano, la silueta de un animal, era el comienzo del arte, una forma de comunicación que trascendía las palabras. Piensa en la dificultad. Moler los pigmentos, encontrar el soporte adecuado, controlar el trazo, era un proceso complejo que requería paciencia, habilidad y una visión creativa. Cada línea, cada mancha, era una historia, una emoción, una forma de conectar con el mundo que te rodeaba y dejar un legado para las futuras generaciones. ¿Qué te contaba esa pintura? ¿Qué misterios ocultaba? No solo pinturas, también grabados. Con una piedra afilada, tú o alguien de tu grupo trazabas figuras en la roca, líneas precisas, formas abstractas, quizás la representación de un animal o un símbolo que solo vosotros entendíais. Era una forma de dejar una marca indeleble en el tiempo, un testimonio de vuestra existencia, de vuestra capacidad de pensar, de crear y de comunicar. Un legado que ha sobrevivido miles de años. Pero imagina ahora que además de pintar, tú también realizabas rituales. Quizás en la penumbra de esa misma cueva, depositabas ofrendas a tus ancestros o a espíritus que creías habitaban las sombras. Piensa en huesos cuidadosamente colocados, herramientas rotas o incluso restos de comida, dispuestos en patrones que solo tú comprenderías. Era tu forma de conectar con lo desconocido, de buscar protección o asegurar una buena caza. Esas acciones, aunque parezcan sencillas, representan algo enorme, la evidencia de creencias complejas. No solo reaccionabas a tu entorno, sino que buscabas entenderlo, darle sentido a través de rituales que te conectaban con algo más grande que tú mismo. Era una forma de organizar tu mundo, de enfrentarte a lo inexplicable, a la incertidumbre de la vida diaria en un entorno hostil. Quizás enterrabas a tus muertos con ofrendas, acompañándolos en su viaje al más allá. O quizás realizabas danzas o cantos alrededor del fuego,
invocando a fuerzas naturales para garantizar la fertilidad de la tierra o el éxito en la caza. No podemos saber con certeza qué significaban esos rituales para ti, pero las evidencias arqueológicas nos permiten vislumbrar una complejidad mental sorprendente para esa época. Pero la vida no se quedaba quieta en una sola cueva, ¿verdad? Imagina a tus ancestros no como seres estáticos, sino como grupos nómadas, siempre en movimiento. Seguían a los animales que cazaban, buscando pastos frescos para sus rebaños. El paisaje, aunque familiar, cambiaba con las estaciones, y ellos se movían con él, un baile constante entre la supervivencia y el paisaje cambiante del Pleistoceno medio. Piensa en las distancias que recorrían, quizás cientos de kilómetros, siguiendo los ríos o las costas. Cada movimiento era una aventura, llena de peligros y recompensas, un nuevo valle, una nueva cueva, un nuevo encuentro con otros grupos humanos. El intercambio de conocimientos y recursos era vital para su supervivencia. Esa expansión geográfica, ese ir y venir, fue clave para la evolución de nuestra especie. Estas migraciones no fueron simples viajes. Fueron procesos lentos, a veces interrumpidos, pero siempre constantes. Fueron movimientos de poblaciones enteras, que dejaban sus huellas en el paisaje, en los utensilios que dejaban atrás, en las nuevas técnicas que aprendían y transmitían a las siguientes generaciones. Cada paso, cada campamento temporal, era un pequeño trozo de la gran historia de la humanidad. Pero esos movimientos no eran caprichosos. Piensa en el clima. Tú, hace 400.000 años. Las glaciaciones llegaban y se iban, cambiando todo. Un invierno glacial podía durar décadas, obligando a tus antepasados a buscar refugio más sólido que una simple cueva improvisada. Necesitaban protección contra el frío brutal y los vientos helados. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta está en la innovación. Empezaron a construir estructuras más complejas, aprovechando los recursos disponibles. Imagina a tus ancestros, trabajando juntos, construyendo paredes de piedra, utilizando huesos de animales gigantes como pilares, cubriendo todo con pieles de animales y ramas para aislarse del frío. El ingenio humano estaba en su infancia, pero ya demostraba una gran capacidad de adaptación. Cuando el clima mejoraba y el hielo retrocedía, las necesidades cambiaban. Las viviendas se volvían más sencillas, quizás solo un refugio temporal bajo un saliente rocoso. Pero la experiencia adquirida durante las épocas glaciales no se perdía. Servía de base para futuras construcciones, cada vez más eficientes y adaptadas al entorno cambiante. Aprendieron a aprovechar las características naturales del paisaje para optimizar sus refugios, buscando protección contra el viento y el sol. Imagina, tú, viviendo hace 400.000 años, no eras el único con esas preocupaciones por el clima. En África, por ejemplo, otros grupos humanos, con diferentes herramientas y estilos de vida, enfrentaban los mismos desafíos. Sus refugios, aunque quizás construidos con materiales distintos a los tuyos, cumplían la misma función vital: protección del frío y de los depredadores. En Europa, otros grupos humanos, quizás más al norte, habían desarrollado técnicas de construcción más sofisticadas para sus refugios. Quizás usaban huesos de mamut o piedras más grandes y resistentes. Pero la idea fundamental era la misma: crear un espacio seguro y habitable contra las inclemencias del tiempo. Las estrategias variaban, pero la necesidad era universal. Piensa en la diversidad de soluciones. No había un solo modelo de vivienda. Cada grupo, dependiendo de los recursos disponibles en su entorno inmediato, madera, piedra, huesos, pieles, desarrollaba sus propias estrategias para sobrevivir. Esa adaptación al entorno era, y es, clave para la supervivencia humana. La innovación y la creatividad siempre fueron herramientas esenciales en la historia de nuestra especie. Piensa en tu hogar hace 400.000 años. Probablemente era una estructura simple, quizás una cueva adaptada, con poco más que una protección básica contra los elementos. A diferencia de las complejas casas que conocemos hoy, la prioridad era la supervivencia. La funcionalidad primaba sobre la estética. Imagina la diferencia con las estructuras de tus ancestros más lejanos. ¿Cómo fueron evolucionando esos refugios primitivos? Con el paso del tiempo, la evolución de las viviendas fue gradual. Las primeras estructuras eran simples refugios, pero poco a poco se fueron volviendo más elaboradas. Se empezaron a usar materiales más resistentes, como huesos de animales o piedras grandes para mejorar la solidez y la protección. La ubicación también se volvía crucial, buscando lugares estratégicos que ofreciesen mayor seguridad.
Observa cómo la necesidad de mayor protección contra el frío o los depredadores llevó a la construcción de estructuras más complejas. Las sencillas cabañas se fueron transformando, incorporando elementos para mejorar la aislación. La búsqueda de eficiencia en la construcción y una mejor adaptación al entorno marcaron el desarrollo de la arquitectura primitiva. Imagina el ingenio y la cooperación necesarios para lograr esto. Imagina esto. Hace 400.000 años tú descubres que al golpear dos piedras de forma precisa, puedes crear herramientas más afiladas y eficientes. Un simple cambio, pero con implicaciones enormes. De repente cazar se vuelve más fácil, la preparación de la comida es más rápida y eficiente, y la construcción de tus herramientas de trabajo mejora drásticamente. Esto te permite dedicar más tiempo a otras actividades, a la socialización, a la exploración, a la innovación. Es el comienzo de una cadena de mejoras tecnológicas. El control del fuego, otra gran revolución. Piensa en el impacto, calor en las noches frías, protección contra animales peligrosos, la posibilidad de cocinar los alimentos, haciendo que sean más digeribles y nutritivos. La cocción de alimentos también reduce el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. El fuego se convierte en el centro de tu vida social, un lugar de reunión, de historias y de unión comunitaria. Todo esto gracias a una nueva tecnología que cambia tu forma de vida para siempre. Con mejores herramientas y el control del fuego, la construcción de tus refugios también evoluciona. Ya no solo se trata de buscar una cueva. Ahora puedes construir estructuras más complejas, quizás usando ramas y pieles de animales para crear un refugio más seguro y cómodo. Este avance te permite vivir de forma más estable y segura, adaptándote mejor a las condiciones climáticas y protegiéndote de los depredadores. La tecnología, aunque simple, tiene un impacto profundo en tu supervivencia y bienestar. Piensa en esto. Hace 400.000 años conseguir comida era una lucha constante. No había supermercados ni granjas. Tú dependías de tu ingenio para cazar animales, muchos de ellos mucho más fuertes y rápidos que tú. Un día de caza fallido significaba pasar hambre, y el hambre en ese tiempo era una amenaza real, una lucha por la supervivencia diaria. La búsqueda de refugio era otro gran desafío. El clima era impredecible, con temperaturas extremas y tormentas feroces. Construir un refugio seguro, que te protegiera del frío, la lluvia y los depredadores, requería tiempo, esfuerzo y habilidad. Una noche a la intemperie podía ser mortal. Y no te olvides de las enfermedades. Sin medicinas ni hospitales, cualquier herida o infección podía convertirse en una sentencia de muerte. Imagínate una simple cortada que se infecta. La supervivencia dependía de la resistencia del cuerpo y del conocimiento de las plantas medicinales, un conocimiento que se transmitía de generación en generación. Pero a pesar de estas dificultades inmensas, nuestros antepasados sobrevivieron. Su capacidad de adaptación, su ingenio y su colaboración fueron claves para superar los desafíos del día a día. Ellos nos enseñan la fuerza del espíritu humano, la resiliencia ante la adversidad y la importancia de la cooperación para la supervivencia. Pero imagina cazar un mamut, tú solo. Imposible, ¿verdad? Hace 400.000 años, la supervivencia dependía del trabajo en equipo. Necesitabas a otros para cazar animales grandes, para defenderte de depredadores, para proteger a tus seres queridos. La colaboración no era una opción, era una necesidad vital. Piensa en la coordinación que se requería para una cacería exitosa. La estrategia, la comunicación, la confianza mutua, todo era fundamental. Y no solo la caza. Construir una vivienda segura, recolectar suficiente comida para alimentar a toda la tribu, protegerse del frío y la intemperie. Todo esto requería la cooperación de muchos individuos. Cada uno aportaba sus habilidades. Unos eran mejores cazadores, otros recolectores, algunos más hábiles construyendo refugios. Esa interdependencia era crucial para la supervivencia del grupo. La sociedad humana, incluso en sus inicios, se basaba en la colaboración. Imagina la complejidad de la vida social, la necesidad de compartir recursos, de resolver conflictos, de criar a los niños. Todo ello formaba parte de un intrincado sistema de cooperación que a lo largo de generaciones permitió a la humanidad sobrevivir y prosperar. Sin la capacidad de trabajar juntos, nuestra especie no habría llegado hasta aquí. Piensa en el frío. Tú, hace 400.000 años, no tenías abrigos de plumas ni calefacción central. Tu supervivencia dependía de tu ingenio. ¿Cómo te protegías del viento helado que azotaba la llanura? Aprendiste a aprovechar los recursos naturales, cuevas que te ofrecían refugio del viento y la lluvia,
y construiste refugios rudimentarios con pieles de animales y ramas. La adaptación al entorno era la clave. El fuego fue tu gran aliado. No solo te proporcionaba calor, sino que también te protegía de los depredadores y te permitía cocinar los alimentos, haciéndolos más fáciles de digerir y reduciendo el riesgo de enfermedades. Imagina la satisfacción de encender una hoguera en una noche oscura y fría, el calor que te daba y la seguridad que te ofrecía frente a lo desconocido. Era una fuente de luz vital en la oscuridad. La búsqueda de alimento era crucial. Debías conocer a la perfección tu entorno, saber dónde encontrar agua potable, plantas comestibles y animales para cazar. Observabas el comportamiento de los animales, aprendías sus rutas migratorias y desarrollabaste estrategias de caza en grupo. Cada día era una lucha por la supervivencia, una prueba de tu capacidad de adaptación y resiliencia. Piensa en todo lo que has visto, en la ingeniosidad de nuestros ancestros para sobrevivir. Esa lucha por la supervivencia tú la llevas en tus genes. Es la misma fuerza que te impulsa a buscar soluciones, a innovar, a construir tu propio refugio, aunque sea en un mundo muy diferente al de ellos. No es solo una cuestión de calor, sino de seguridad, de pertenencia, de un lugar al que llamar hogar. Esa búsqueda de cobijo, esa necesidad innata de crear un espacio seguro, es algo que compartimos con ellos. Mira a tu alrededor, a tu propia casa, a tu cama cómoda. Todo eso es una evolución de esa misma necesidad primigenia. Es un legado que nos conecta a través de cientos de miles de años. La historia de la humanidad está escrita en cada ladrillo, en cada techo, en cada ventana. Reflexiona sobre la capacidad humana para adaptarse, para superar las adversidades. Nuestros antepasados no tenían las herramientas que tenemos nosotros, pero tenían algo más valioso: la resiliencia, la cooperación, la capacidad de aprender y de innovar. ¿Y tú? ¿Qué lecciones aprendes de su historia? ¿Cómo aplicas esa misma tenacidad en tu vida diaria? Vale, te entiendo. Muchas preguntas surgen al pensar en cómo vivían nuestros ancestros. ¿Cómo se protegían del frío? Pues imagínate, usaban cuevas naturales, las acondicionaban, creando refugios más seguros y confortables. También aprendieron a construir estructuras con materiales que encontraban a su alrededor: madera, piedras, pieles de animales, toda una ingeniería prehistórica. ¿Y la comida? La obtenían cazando animales y recolectando plantas. No era fácil, requería mucho esfuerzo, habilidad y cooperación. Piensa en la planificación que necesitaban para una caza exitosa, la distribución de tareas, una sociedad en funcionamiento. No olvidemos la importancia de las herramientas de piedra para facilitar estas actividades. Otra duda frecuente: ¿cómo se organizaban socialmente? Aunque no tenemos registros escritos, las evidencias arqueológicas sugieren grupos familiares o tribales con roles definidos. La cooperación era esencial para la supervivencia. Imagínate la complejidad de sus relaciones, la transmisión de conocimiento de generación en generación. Un legado increíble. Oye, ¿quieres saber más sobre cómo vivían nuestros ancestros? Te recomiendo echarle un vistazo a la página web del Museo Nacional de Arqueología. Tienen una sección dedicada al Paleolítico Medio con información increíblemente detallada, fotos y reconstrucciones 3D de herramientas y sitios arqueológicos. Es una fuente genial para profundizar en el tema. Además, te aconsejo buscar libros especializados en la prehistoria. Libros como El primer hombre de Yves Coppens o La prehistoria de Juan Luis Arzuaga son excelentes puntos de partida. Estos autores te ofrecerán una visión completa del periodo, incluyendo las adaptaciones de nuestros ancestros a diferentes entornos. También puedes explorar documentales. En plataformas como Netflix o YouTube, encontrarás documentales impresionantes sobre la vida en el Pleistoceno medio. Busca documentales que se centren en la arqueología y la paleoantropología para obtener una perspectiva más científica y rigurosa. Recuerda siempre verificar la fiabilidad de la fuente. Y ahora un agradecimiento enorme a todos los que hicieron posible este viaje al pasado. A los expertos del Museo Nacional de Arqueología, vuestra colaboración ha sido invaluable. Gracias por compartir vuestro conocimiento y por ayudarme a construir esta narrativa con precisión y rigor. Vuestra dedicación a la investigación es una inspiración. También quiero agradecer a todo el equipo de producción, desde los cámaras que captaron cada detalle con maestría, hasta los editores que moldearon el video con tanto cuidado. Vuestro trabajo ha sido fundamental para dar vida a esta historia. Sin vosotros, este proyecto no habría sido posible. Y por supuesto, gracias a ti por acompañarme en este viaje. Tu interés y curiosidad son la mejor recompensa.
Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre las primeras viviendas de nuestros ancestros. Recuerda que la historia nos conecta y nos ayuda a comprender quiénes somos. Y hablando de viajes al pasado, ¿qué te parece si exploramos juntos cómo nuestros ancestros cazaban? En el próximo vídeo, nos sumergiremos en las técnicas de caza del Pleistoceno medio, analizando las herramientas que utilizaban y las estrategias que empleaban para sobrevivir. Veremos cómo la cooperación y el ingenio eran claves para su éxito. Prepárate para una aventura llena de acción y descubrimientos. Después nos adentraremos en el fascinante mundo de la comunicación en la prehistoria. Cómo se comunicaban nuestros antepasados sin lenguaje articulado. Descubriremos las señales visuales, los sonidos y las expresiones faciales que utilizaban para interactuar entre ellos, para transmitir información crucial para la supervivencia del grupo. Será una exploración de las raíces de nuestra comunicación. Y para terminar, un vídeo dedicado a las primeras manifestaciones artísticas. Exploraremos las pinturas rupestres más antiguas que se conocen, analizando su significado y su posible función en la vida de nuestros ancestros. Descubriremos cómo, incluso en las etapas más tempranas de la humanidad, existía una necesidad de expresión creativa. Prepárate para maravillarte con el arte de nuestros antepasados. Así que ahí lo tienes, un vistazo a cómo vivían nuestros ancestros hace 400.000 años. Imaginar sus vidas, sus desafíos, sus logros. Es increíble, ¿verdad? Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado, tanto como yo he disfrutado creándolo para ti. Recuerda que la historia está llena de misterios fascinantes que esperan ser desentrañados. Este vídeo es solo una pequeña muestra de la riqueza y complejidad de la vida en el Pleistoceno medio. Hay tanto más por descubrir, tantas más historias por contar. Recuerda suscribirte para no perderte las próximas aventuras que tenemos preparadas para ti. Y si te ha gustado, comparte este vídeo con tus amigos, les encantará. Gracias por acompañarme en esta exploración al pasado. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que te haya inspirado a seguir investigando sobre nuestros orígenes. Recuerda que cada descubrimiento, cada pieza del rompecabezas, nos ayuda a comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Hasta la próxima aventura. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la ingeniosidad de nuestros antepasados? Déjame tu opinión en los comentarios.